Esto pasó hace casi un mes. Soy Carla, tengo 32 años y trabajo como historiadora en un museo local. Recibí una herencia que incluía la vieja casa de mi abuela en el rancho familiar. Siempre había sentido curiosidad por esos lugares y sus secretos. Decidí pasar un fin de semana allí, buscando respuestas sobre una historia familiar que nunca me contaron del todo. La casa se veía igual que la recordaba, con los muebles cubiertos de polvo y un olor a maíz que invadía el aire. Esa primera noche me instalé en la habitación de mi abuela, intentando recordar sus historias. Todo estaba en calma al principio, solo el viento resonaba entre los árboles. Pero alrededor de la medianoche escuché un murmullo extraño proveniente del desván. Me quedé quieta, pensando que era el viento o algún animal. Pero, al escuchar con más atención, me di cuenta de que esas voces formaban palabras. «¿Qué es esto?», murmuré. Tragué saliva, mis nervios crecieron y decidí investigar. Subí las escaleras sintiendo cómo cada crujido de la madera resonaba en el silencio. Al abrir la puerta del desván, un aire helado me hizo temblar. Allí no había nada, solo sombras y la luz de la luna. Regresé a mi habitación, sintiendo que algo no estaba bien. Los días pasaron y las voces se hicieron más intensas. Encontré unos cuadernos de mi abuela y empecé a leer. Sus páginas estaban llenas de rituales extraños y rezos que nunca había escuchado. Había dibujos de símbolos que no comprendía. Mis manos temblaban mientras leía. Mientras más descubrimientos hacía, más me preguntaba qué tipo de poder había manejado mi abuela. Era como si hubiera estado en contacto con algo que no debía. Una noche, mientras estaba en la sala, vi una sombra que cruzó rápidamente. Mi corazón latía rápido. Miré hacia la ventana, pero no había nada. Comencé a sentir que la casa me vigilaba, que tenía vida propia. Intenté concentrarme en los cuadernos, pero la inquietud no me dejaba trabajar. Las noches se volvían más largas y estaba constantemente en alerta. Una tarde decidí encender una vela y leer uno de los rituales más oscuros. Decía que invocaba espíritus a través de rezos. Después de leerlo en voz alta, el susurro de las voces llegó con más fuerza. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, sin saber si estaba hablando sola o si alguien me escuchaba. En el fondo, sabía que mi curiosidad podría llevarme a algo que no podía controlar. Las voces se convertían en lamentos. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a formar una pregunta siniestra. «¿Por qué estás aquí?». En un momento de locura, decidí que tenía que enfrentar aquello. Me giré, sintiendo el sudor en mi frente, pero no había nadie, solo la oscuridad. Comprendí que mi abuela había hecho algo profundo y antiguo, y ahora, tal vez, estaba en peligro. Capítulo 2. No pude dormir esa noche. La inquietud me mantenía despierta y cada pequeño ruido me hacía saltar. La casa crujía como si estuviera llena de secretos. Al amanecer, decidí que era hora de investigar más a fondo los cuadernos. Mientras los hojeaba, encontré un papel viejo y doblado en una de las páginas. Al abrirlo, descubrí un diagrama con símbolos extraños. Eran casi familiares, pero no lograba recordar de dónde los conocía. Las voces se habían calmado, pero aún sentía su presencia. Quería entender todo lo que había pasado. Sentí que algo había cambiado en mí. Había una conexión que no podía explicar. El hecho de que mi abuela hubiera estado involucrada en rituales tan extraños me intrigaba y al mismo tiempo me asustaba. Estaba perdiendo el sentido de la realidad, como si todo pudiera convertirse en un mal sueño en cualquier momento. Decidí dar un paseo por los alrededores para despejar mi mente. Caminé por el campo y aunque el sol brillaba, el aire tenía un toque gélido. Justo al borde del rancho encontré un viejo pozo. Se veía olvidado y cubierto de maleza. Era extraño que no lo recordara. Acercándome, sentí un escalofrío. Algo en ese lugar me llamaba. Al inclinarme para mirar dentro, el reflejo del agua me mostró un destello dorado. Fue un momento fugaz, pero me hizo dudar.
Podría ser solo un juego de luces, pero decidí que debía acercarme más. Sujetando un palo, lo hundí en el agua. Un sonido sordo resonó debajo. Retrocedí. El aire se volvió más frío y de repente escuché un susurro justo detrás de mí. «¿Qué has hecho?», decía una voz femenina. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el silencio y los árboles moviéndose suavemente. La sensación de que estaba siendo observada regresó con fuerza. Miedosa, decidí que ya era suficiente y regresé a la casa. Mientras caminaba, la idea de enfrentar el desván me atormentaba. No podía seguir así, necesitaba respuestas. Fue entonces que escuché un golpe en la puerta trasera. Era un sonido claro y contundente, como si alguien tratara de entrar. Mi corazón se disparó. Miré hacia la entrada con temor, sin saber si debería abrir o quedarme oculta. Decidí asomarme por la ventana. Un hombre estaba allí, de pie, con una expresión seria. No lo reconocía. Tenía el cabello oscuro y una mirada intensa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, él levantó la mano y, con un gesto, pareció llamarme. Fue en ese instante que comprendí que mi búsqueda de respuestas podría llevarme a un lugar mucho más oscuro del que imaginaba. ¿Tú lo sabes?, pregunté en voz baja, aunque estaba sola. La respuesta no llegó. La puerta seguía temblando suavemente. Resuelto, decidí que tenía que enfrentar lo que estaba por venir. Abrí la puerta, y su mirada penetrante se posó en mí. «Necesito hablar contigo», dijo. Una parte de mí quería gritar y cerrar la puerta, pero la curiosidad me detuvo. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. No sabía qué esperar. Podía sentir que esto era solo el inicio de algo que ya no podía controlar. Capítulo 3. La mirada del hombre era penetrante, como un rayo que atravesaba la niebla de mi confusión. En ese instante, supe que no podía dar marcha atrás. «Mi nombre es Mateo», dijo, y su voz era firme, aunque no del todo calmada. «Debemos hablar sobre tu familia». «¿Qué sabes de mi familia?», respondí con cautela. La desconexión entre la calma de su presencia y la agitación en mi pecho crecía. Algo no encajaba. «Lo que tu abuela hizo aquí, lo que tú hiciste hoy en el pozo», agregó, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que no podía entender. Su tono me pareció serio, aunque había un trasfondo de urgencia. No podía soportar más secretos. «¿Qué pasó en el pozo?», pregunté, intentando mantener la voz firme, pero por dentro sentía que una tormenta se desataba. Mateo me miró intensamente, como si pudiera leer mis pensamientos. «No estás lista para escuchar lo que debo decir, pero no hay tiempo. Tienes que venir conmigo». «¿A dónde?», fue lo único que logré articular, atrapada entre el miedo y la necesidad de saber. «Al lugar donde los antiguos secretos de tu familia están ocultos», respondió mientras movía la cabeza hacia el sendero que conducía al bosque. «Es el único lugar donde puedes comprender lo que está sucediendo». La idea de seguirlo era aterradora, pero ese mismo miedo despertó mi curiosidad. Era como si una fuerza invisible tiraba de mí hacia adelante. A pesar de mi incertidumbre, lo seguí, más por la necesidad de respuestas que por otra cosa. Caminamos en silencio, solo se escuchó el crujir de las ramas bajo nuestros pies. A cada paso, el bosque parecía cerrar sus filas a nuestro alrededor, como si estuviera vivos. «Tu abuela era una guardiana», dijo Mateo, rompiendo el silencio. «Ella estaba vinculada a fuerzas que no comprendes». «¿Guardiana de qué?». La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. «De estos secretos», dijo, y una sombra cruzó su rostro. Alguien ha despertado algo que debió permanecer dormido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recorríamos un sendero estrecho y la oscuridad comenzaba a envolvernos, adentrándonos en el corazón del bosque, cuando el aire se sentía denso, opresivo. Cuanto más avanzábamos, más sentía que la presencia que había sentido antes volvía, enfurecida, casi palpable. «¿Sientes eso?», pregunté, mientras la inquietud en mi interior subía. «Sí», respondió Mateo, y su voz era apenas un susurro. «A veces, lo que hemos olvidado regresa a reclamar lo que es suyo». No sabía si debíamos continuar.
Justo cuando estaba a punto de dar marcha atrás, Mateo se detuvo. «Estamos cerca», dijo. Enfrente de nosotros había un claro. En su centro, un altar antiguo cubierto de musgo parecía estar esperando nuestra llegada. Al acercarnos, la sensación de peligro se intensificó. Era como si el aire vibrara, resonando con antiguas verdades y advertencias no dichas. Entonces, desde lo más profundo del bosque, escuché el llanto de una mujer. Era un sonido desgarrador que atravesó la calma del lugar. Algo oscuro se agita en la penumbra. «No podemos quedarnos aquí», grité, pero Mateo me detuvo con una mano. «No sigas. Debes enfrentarlo», dijo, su rostro ahora serio. No tenía idea de a qué me refería, pero el llanto se hizo más fuerte, más cercano. «Ven», grité, sin apenas poder pensar con claridad. La oscuridad parecía devorar el claro y sentía que el tiempo se acababa. Ese momento fue el que cambió todo. Ahí fue cuando lo vi. La figura de una mujer apareció entre los árboles, con una mirada triste que me heló la sangre. Su rostro me era familiar, y con eso un torrente de recuerdos y emociones llenó mi mente. «¡Abuela!», grité, sin poder contenerme. Pero el eco de mi voz se perdió rápidamente en el silencio. Mientras la figura se acercaba, comprendí que las verdades de mi familia estaban a punto de revelarse, pero quizás ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La figura de mi abuela se acercaba lentamente, como si la oscuridad misma intentara mantenerla a raya. Su rostro, marcado por el tiempo y la tristeza, parecía irradiar una mezcla de amor y advertencia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, y su voz era un susurro que atravesaba el aire helado del bosque. «¡Abuela!», repetí, desesperada. Sentía que el suelo debajo de mí temblaba, como si rehusara aceptar lo que veía. «¿Qué te pasó? ¿Por qué no volviste?». Mateo se movió a mi lado. Su expresión era la de alguien que sabía más de lo que estaba diciendo. «Necesitas escucharla», dijo, impasible. «Ella tiene respuestas, pero no todas las que quieres oír». La figura se detuvo justo frente a nosotros. «Tú siempre has tenido el poder, pero el legado tiene un costo», explicó. Sus ojos se fijaron en mí y sentí que la conexión entre nosotras era inquebrantable. «Lo que hiciste en el pozo, has comenzado algo que no puedes controlar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Qué he hecho?», pregunté, incapaz de entender. «No puedo decirte todo, pero lo que se ha despertado no solo está ligado a tu familia, está vinculado a algo mucho más grande, a algo que se ha estado ocultando, esperando el momento adecuado», dijo con voz grave. «¿Qué se ha despertado?». Cada palabra que pronunciaba parecía arrastrar una sombra más oscura hacia mí. Mateo intervino. «Hay fuerzas que trascienden nuestro entendimiento. Lo que tu abuela representa es un vínculo con el pasado, y ese vínculo se vuelve más frágil cada vez que lo ignoramos». La urgencia en su voz reverberaba en el aire tenso. «Debes elegir tu nombre», dijo mi abuela, su mirada penetrante casi atravesando mi alma. «Puedes intentar deshacer lo que se hizo, o puedes luchar. Hay quienes buscarán aprovecharse de ti y de tu legado. Debes aprender a protegerlo». «¿Protegerlo de quién?». Mi mente estaba girando, y mientras hablaba, el llanto de la mujer resonaba de nuevo, más fuerte, más angustiante. «De aquellos que buscan aprovecharse de tu sangre», susurró ella. «La oscuridad no se detendrá. Lo que has sido despertado no se detendrá hasta que encuentre lo que busca». La neblina comenzó a retorcerse a nuestro alrededor. «¡Debemos ir! ¡No hay tiempo!», grité, sintiendo cómo la presión en el aire se hacía insoportable. Podía notar cómo Mateo se tensaba junto a mí. «Escucha», dijo mi abuela, «cada paso que des a partir de ahora será crucial. Este altar es un lugar sagrado, y lo que hay en él podría salvarte o destruirte si no lo usas correctamente». Mis pensamientos se desbordaron. ¿Cómo? No podía decidir, no sabía a quién realmente confiar. Mateo dio un paso al frente, decididamente. «Te guiaré, pero debes estar lista para enfrentarte a lo que se aproxima. Recuerda lo que eres», añadió, sus ojos reflejando una determinación feroz.
Sintiendo el peso de las palabras de mi abuela, comprendí que todo lo que había vivido me había preparado para este momento. Una parte de mí sabía que no podría escapar de la verdad por mucho tiempo. «Está bien», respondí, más que dispuesta a enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Fue en ese instante que sentí una fuerte ráfaga de viento. Todo cambió. La figura de mi abuela se desvaneció ante mis ojos, llevándose consigo mis últimas preguntas. El llanto, ahora más fuerte que nunca, resonaba como un eco de lo que estaba por venir. Lo que había comenzado como un viaje en busca de respuestas se convertía en una lucha por mi vida, y quizás por la vida de quienes amaba. La calma había terminado, ahora solo había guerra. La pregunta era, ¿quiénes serían mis aliados y quiénes mis enemigos? Y en un parpadeo comprendí que mi verdadero camino apenas comenzaba. Capítulo 5. El viento se arremolinaba a mi alrededor, y mi corazón latía descontrolado. Mateo me tomó de la mano, y antes de darme un segundo para pensar, empezó a correr. Lo seguí, sin saber hacia dónde íbamos, pero confiando en que sabía mejor que yo. Mis pies chocaban contra el suelo cubierto de hojas secas, y cada paso resonaba en mi mente como un tambor de guerra. «A donde sea que vayamos tenemos que movernos rápido», gritó Mateo mientras corríamos. La neblina se espesaría y el llanto que había oído se intensificaba, como si algo o alguien en el bosque se rebelaba ante nuestra presencia. «¿A dónde vamos?», pregunté, jadeando, casi incapaz de formular las palabras. La incertidumbre me llenaba, y parte de mí quería girar y regresar al altar, a mi abuela. «Al refugio», respondió él sin frenar. «Es un lugar seguro, no durará por mucho tiempo, pero debemos llegar antes de que nos encuentren». «¿Quiénes son ellos?». La pregunta se escapó de mis labios. La idea de ser perseguida me llenaba de terror. «Los que buscan el poder que llevas dentro. No solo querrán detenerte, querrán usarte». Su voz era grave, y noté una sombra de preocupación en su rostro. La idea de que otros pudieran aprovecharse de mí era inquietante. De repente, Mateo se detuvo y me giró hacia él. Sus ojos estaban serios. «Escucha, tu nombre. Lo que te dijo tu abuela es real. Hay más en juego de lo que parece, y no te puedo proteger todo el tiempo. Tienes que encontrar tu fuerza», añadió. Pero incluso mientras hablaba, una presión fría y oscura se sentía en el aire. Entonces, un ruido rompió la quietud del bosque, como si algo se moviera entre los árboles. No era el ruido del viento, era más bien un crujir, un susurro inquietante. «Vamos», dijo Mateo instintivamente, y nos pusimos nuevamente en movimiento. La ansiedad me llenaba a medida que corría, preguntándome cuánto más podríamos huir. Finalmente, llegamos a un claro. La luz de la luna bañaba el lugar, y en el centro había una pequeña cabaña vieja, cubierta de hiedra. «Ahí dentro», dijo Mateo, señalando con un gesto. Entramos rápidamente, y el interior era un caos de polvo y sombras. Había libros viejos esparcidos por todas partes, y el murmullo del viento se escuchaba suave entre las grietas de las paredes. Me senté en un rincón oscuro, intentando respirar mientras Mateo cerraba la puerta. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, la adrenalina aún corriendo por mis venas. «Necesitamos prepararnos», respondió. Estaba buscando en el caos y pronto sacó un pequeño libro desgastado. «Tu abuela dejó pistas sobre lo que está por venir. Este es el comienzo». Me miró y sentí una chispa de esperanza. «¿Tienes alguna idea de qué significa todo esto?». «Solo fragmentos», dijo, «pero hay rituales, leyendas, nos ayudarán a enfrentarnos a lo que se aproxima». Y así, mientras la noche avanzaba y la oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, entendí que no había vuelta atrás. Este no era solo un viaje hacia el conocimiento, era una batalla por la supervivencia. Con cada segundo que pasaba, la urgencia crecía. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la cabaña. Una sombra se movió más allá de la ventana, y el aire se volvió denso con un presagio amenazante. La amenaza estaba aquí,
y sabía que no podíamos escondernos para siempre. ¿Quién está ahí? La voz que llegó a nosotros a través de la puerta era fría y siniestra. La caza había comenzado. Capítulo 6. El golpe resonó de nuevo, sacudiendo la vieja puerta de madera. Sentí cómo mi piel se erizaba y mi mente se llenaba de pánico. Mateo, ¿qué hacemos? Apenas logré articular, recordando las advertencias sobre quienes nos buscaban. «Cállate», murmuró él, concentrado en la puerta. Agachó la cabeza, como si pudiera escuchar más allá del ruido. El silencio era aterrador, y solo el sonido de mi respiración llena de ansiedad rompía la calma. Oí una risa baja, burlona afuera. Se sentía como una ráfaga de viento helado que recorría mi columna. «Sabemos que estás adentro», dijo la voz oscura, casi como un susurro, pero tan clara que pudo haber ido directo a mi corazón. «No puedes esconderte». Mateo y yo intercambiamos miradas. No había tiempo para perder. «Necesitamos salir», dijo él, avanzando hacia la ventana. Me sentí atrapada, como un pájaro enjaulado. «No, espera», protesté. Pero ya era tarde. Mateo rompió la ventana con un rápido movimiento. El cristal se rompió en 1000 pedazos, brillando como estrellas caídas en el suelo. Al mirar hacia afuera, la luna revelaba la figura de un hombre. Tenía una mirada oscura y un brillo inquietante en sus ojos. «¡Vamos!», gritó Mateo, y sin pensarlo 2 veces, saltó hacia el exterior. Lo seguí, aunque una parte de mí quería quedarme, esconderme en la oscuridad de la cabaña, como si eso me hiciera invisible. Aterrizamos en un arbusto que amortiguó nuestro impacto. El frío de la noche se sentía aún más agudo ahora que estábamos al aire libre. Desde la distancia oímos un murmullo. «¿A dónde han ido?». La voz era grave, con un tono que prometía venganza. Presioné mis labios juntos, deseando que se detuvieran las palabras en mi boca, pero el miedo era tan abrumador que parecía que iba a estallar. Mateo me tomó de la mano nuevamente y comenzamos a correr. Nuestro aliento se convertía en vapor en el aire helado mientras atravesábamos el claro, el sonido de nuestras pisadas suaves en la tierra húmeda. «¿Cuál es el plan ahora?», pregunté, la preocupación apoderándose de mí. La imagen del hombre en la ventana seguía rondando en mi mente. Mateo respiraba de forma entrecortada. «Necesitamos encontrar el santuario. Es el único lugar que nos puede proteger. Rápido, sigamos el camino hacia el río». Corrimos como si cada sombra nos persiguiera. En mi mente dibujé el mapa que mi abuela me había mostrado en un viejo diario. Las imágenes borrosas se mezclaban con el terror. Era como si cada paso que dábamos se acercaba más a la verdad sobre mi poder. Mientras nos acercábamos al río, el murmullo del agua hizo eco en mis oídos. «Así es», dijo Mateo, con su voz casi apagándose. «Más adelante hay un paso que lleva al santuario, pero tenemos que apresurarnos». De repente, una figura emergió del bosque, bloqueando nuestro camino. Era otra sombra, su rostro oculto dentro de una capucha. Una risa burlesca escapó de sus labios mientras levantaba una mano. «¿Así que has decidido correr, pequeña? Nadie escapa de nosotros». Mi corazón se detuvo. La sensación de ser atrapada, de estar en el centro de una cacería, era cada vez más intensa. No sabía cuántos eran, ni cuánto tiempo antes de que nos alcanzaran, pero sabía que no podíamos darnos por vencidos. «¡Mateo, corre!», grité, apuntando en dirección al río. Sin esperar, nos lanzamos hacia adelante, el sonido del agua creciendo cada vez más detrás de nosotros. La oscuridad parecía estar ganando, pero había algo dentro de mí que se negaba a dejarse llevar. Tenía que encontrar mi fuerza. El camino se hizo más angosto, como si el bosque quisiera atraparnos. Me sentía como un blanco y no podía evitar mirar atrás. Algo se movía entre los árboles y tenía un presentimiento. Esto apenas estaba comenzando. Capítulo 7. No había tiempo para pensar. El sudor se mezclaba con el frío golpe de la noche mientras corríamos hacia el murmullo del río, pero cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable.
El deseo de mirar atrás era abrumador, pero sabía que era un error. Teníamos que mantenernos en movimiento. Las sombras en el bosque parecían cobrar vida, retorciéndose como serpientes. Mi corazón latía con una adrenalina que me decía que si frenaba, me atraparía. Sentí a Mateo tirar de mi mano más fuerte. Él sabía lo que estaba en juego. ¡Más rápido!, gritó casi sin aliento. El claro se estrechaba, los árboles eran como gigantes que se cernían sobre nosotros, listos para caer. El frío mordaz del aire me hizo dudar, pero la voz burlona resonaba en mi mente. Nadie escapa de nosotros. No podía permitir que estos extraños me definieran, tenía que luchar. De repente, un fuerte estruendo sonó detrás de nosotros. Una rama fue quebrada, como un disparo en la oscuridad. «¡Corre! ¡No mires atrás!», dijo Mateo, y su urgencia me hizo acelerar. La luz de la luna iluminaba un pequeño sendero hacia el río, apenas visible entre la maleza. «¡Ahí!», grité, y señalé con la cabeza hacia el sendero. Mateo asintió, y tomé un aire que me quemó los pulmones. Sabía que teníamos que atrevernos a cruzar esa distancia. Con un último impulso, corrimos con todo lo que teníamos. El sonido del agua se hacía más cercano, un canto suave en medio del caos. Justo cuando alcanzamos el sendero, me di cuenta de que una sombra nos seguía. No era una simple ilusión, había algo, alguien pisando nuestra estela. El pánico se apoderó de mí. «¡Mateo, hay alguien detrás de nosotros!», grité, mirando hacia atrás mientras un escalofrío recorrió mi columna. La silueta se movía con una agilidad desconcertante, como si el bosque lo ayudara, como si se alimentara de nuestro terror. El río apareció ante nosotros, lleno de caos y espuma, pero era nuestra salida. «¡Salta!», ordenó Mateo, y sin pensarlo, lo hice. El agua fría me envolvió como un abrazo helado. La corriente era fuerte y me arrastró hacia lo profundo. La sorpresa me hizo perder el aliento. Entonces recordé a Mateo. Lo busqué con la vista y lo vi surgiendo a la superficie, sus brazos moviéndose desesperadamente. «¡Aquí!», grité, luchando contra la corriente. La estrategia alejada de la tierra prometía seguridad, pero al mismo tiempo me hacía vulnerable. Si esos extraños intentaban cruzar, estaríamos atrapados. Mateo llegó a mí, y nos aferramos el uno al otro. Las sombras que nos perseguían se habían detenido en la orilla, gritando maldiciones. Escuché a uno de ellos decir algo sobre atraparnos a ambos antes de que llegáramos al santuario. La rabia le daba voz, y me puso aún más nerviosa. «Vamos, nademos hacia abajo», dijo Mateo apretando mi mano. La corriente nos arrastraba, pero la dirección era crucial. Si conseguíamos salir, llegaríamos al santuario. Sin embargo, lo que más me aterraba era el eco de los extraños en la orilla. Sabía que esto no había hecho más que comenzar. Con cada palada me empujaba a seguir adelante. Pero en el fondo sentí que algo más me acechaba, su presencia, su furia. Mientras nos alejábamos, me pregunté, ¿qué hacían esos extraños realmente en el bosque? A medida que el agua me absorbía, un pensamiento permanecía en mi mente. ¿Qué fuerzas estábamos a punto de desatar al evadirlos? Capítulo 8. El agua fría seguía golpeando mi piel, pero el miedo que sentía era más fuerte. Mientras nadaba, el murmullo del río se mezclaba con el eco de las voces de los extraños, resonando con promesas de venganza. ¿Qué querían de nosotros? Me preguntaba si la historia de los extraños que contaba mi abuela, esos que aparecían en las noches de tormenta, estaba conectada con lo que vivíamos ahora. Mateo y yo luchamos contra la corriente sin detenernos. Cada brazada era un esfuerzo titánico. «¡No podemos parar!», grité, más para mí misma que para él. Él asintió, su rostro pálido iluminado por la pálida luz de la luna. Miré hacia atrás. El bosque se había convertido en una silueta oscura, pero las voces aún flotaban en el aire, cargadas de odio. De repente, la corriente cambió. «¡Mateo, a la derecha!», grité, señalando un remolino que se formaba cerca de la orilla. Sabía que allí podríamos encontrar un lugar donde salir del agua. Nadamos con todas nuestras fuerzas, dejando que el instinto nos guiara. Al alcanzar la orilla, arrastré a Mateo conmigo. Ambos caímos en la arena.
jadeando. ¿Estás bien?, le pregunté, notando cómo sus ojos brillaban con el mismo miedo que sentía. No lo sé, respondió, su voz temblorosa. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, y con ella la sensación de seguridad. Nos incorporamos lentamente, despacio, tratando de escuchar cualquier sonido que pudiera delatarnos. La oscuridad del bosque se extendía ante nosotros, amenazante. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme de nuevo. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. Busquemos un lugar seguro, sugirió Mateo, mirando a su alrededor como si cada sombra fuera un enemigo. Comenzamos a caminar, adentrándonos en un denso manto de árboles que parecían susurrar secretos. La única luz provenía de la luna, y la sensación de ser observados crecía. Pasamos de una zona iluminada a otra de completa oscuridad. Cada crujido en las hojas me hacía saltar. Cada parada del bosque me mantenía alerta, mientras intentaba recordar cómo había llegado hasta allí. Entonces escuché algo, un susurro, una voz lejana que parecía llamarnos. La reconocí. Era una voz femenina, suave, pero con un tono que sembraba desconfianza. ¿Quién estaba aquí?, le pregunté a Mateo, mi voz temblando. Me sentí como si hubiéramos cruzado un umbral, un lugar donde lo conocido se volvía extraño. No lo sé, tal vez debamos seguir adelante, dijo él, pero la duda en su tono era evidente. El susurro se hizo más fuerte. Ahora parecía una oración, repetitiva, como un lamento. «Mateo, escúchalo», dije. La inquietud se apoderó de mí, y el deseo de escapar creció. «Vayamos, ya», insistí, tirando de su brazo. Pero él no se movió. «Dame un segundo», murmuró, y se quedó escuchando. Entonces, con una mirada de terror, dijo: «Es el santuario. Tienes que recordar, existe algo más allá del río». Simpatía y confusión se agolparon en mí mientras él trataba de hurgar en su memoria. La voz continuaba, casi hipnótica. ¿Debería ir?, pensé. Antes de que pudiera decidir, un ruido que rompió el hechizo, pasos al otro lado del bosque. Una sombra emergió de la oscuridad, una figura alta y esbelta, su silueta iluminada brevemente por la luna. «¡Corre!», gritó Mateo, justo antes de que la sombra pudiera acercarse más. Solté su mano, y las sombras empezaron a cerrar el cerco, dándome una última oportunidad de decidir, correr hacia lo desconocido o enfrentarlo. Ambas opciones parecían igualmente aterradoras. Capítulo 9. Sin pensarlo, opté por correr. Mis pies golpeaban el suelo en un ritmo frenético, y el aliento se me escapaba en gasps entrecortados. La figura en la oscuridad se movía detrás de nosotros, siguiendo cada paso que dábamos. Desviándome del sendero, me adentré aún más en el bosque, donde las sombras parecían cobrar vida. «Mateo, ven aquí», grité, aunque la distancia entre nosotros crecía. No tenía idea de hacia dónde corría, solo sabía que debía alejarme de esa cosa que nos acechaba. Branchas bajas arañaban mi piel, pero el dolor era insignificante con el miedo que me consumía. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escuché los pasos de Mateo acercándose. «Estoy aquí», gritó, su voz resonando en la noche. Pero el eco de su llamada se sentía más distante. La oscuridad parecía atrapar cada nota de su voz, como si el bosque la devorara. Al alcanzar un pequeño claro, frené bruscamente. Ya no escuchaba los pasos, solo el sonido de mi corazón retumbando en mis oídos. «¿Estás bien?», le pregunté, respirando hondo. Mateo se unió a mí, su rostro empapado de sudor y terror. «¿Qué era eso?», susurró, aún mirando nerviosamente hacia la oscuridad. Su pregunta me hizo sentir un frío intenso en el estómago. La sombra que nos había estado persiguiendo había desaparecido, pero la sensación de que no estábamos solos persistía. «No lo sé», respondí, la voz entrecortada. «Necesitamos encontrar refugio». Miré a nuestro alrededor. Los árboles parecían dibujar figuras en la noche, y el susurro de la voz femenina continuaba en el fondo.
Era un sonido casi inevitable, como un canto a la distancia. ¿Escuchas eso?, preguntó Mateo, forzando su atención en la dirección donde el susurro emanaba. Su cuerpo se tensó. Es como un llamado. Tenía razón, la voz sonaba familiar, pero cada vez más inquietante. No deberíamos seguirlo, dije, aunque una parte de mí sentía una extraña atracción hacia ese sonido. Es peligroso, debemos alejarnos. Sin embargo, la curiosidad pronto comenzó a ganar la batalla. Quizás sea una pista, quizás nos lleve a la verdad, dijo Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. ¿A la verdad de qué? Pero antes de que pudiera terminar, escuché un ruido detrás de nosotros. Volteamos al mismo tiempo, y la sombra apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un ser humanoide, con una apariencia desgastada, pero con ojos que brillaban como antorchas en la oscuridad. ¡Atrás!, exclamé, sintiendo el impulso de empujar a Mateo hacia atrás. La figura se acercaba, y una oleada de presencia oscura parecía envolvernos. ¿Qué quieren?, grité, aunque sabía que la respuesta no sería tranquilizadora. La sombra se detuvo, y por un momento el tiempo pareció congelarse. La voz femenina resurgió, esta vez formulando una advertencia. «No son para ustedes». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo, su voz temblando. No obtuvimos respuesta. En su lugar, la figura estiró una mano hacia nosotros. Un golpe de viento helado nos envolvió, y me sentí atrapada, como si un destino aterrador nos aguardara si no hacíamos algo. En esa fracción de segundo, un instinto primario se activó. Decidí que, sea lo que sea que se avecinara, no me quedaría de brazos cruzados. La única opción que quedaba era enfrentar a lo desconocido, por lo que, en un acto de valentía desesperada, avancé. «Atrévete a acercarte y lo lamentarás», grité, alzando mis manos en actitud desafiante. Pero por dentro, sufriendo el caos de mi propio miedo, supe que el verdadero peligro estaba apenas comenzando. Capítulo final. El silencio que siguió a mi grito era abrumador. La figura humana, cuya presencia oscura parecía absorber la luz, se quedó inmóvil, sorprendiéndome. Mi corazón martillaba en mi pecho como un tambor, y en un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambió de nuevo. La voz femenina, que había estado resonando en mi mente, se manifestaba en un murmullo que llenaba el aire, casi como un eco lejano. «No son para ustedes», repetía, cada vez más clara y urgente, como si advirtiera de un peligro inminente. Mateo se puso a mi lado, visiblemente tenso. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz baja, cada palabra cargada de miedo. La sombra frente a nosotros no parecía tener intenciones amistosas. La conexión que sentía entre aquella figura y el bosque era palpable. Era como si estuviera presa de un hechizo melancólico, una fuerza que no podía resistir. Cuando la sombra finalmente habló, su voz sonó como un susurro cagado de reproches. «Tú has despertado lo que estaba dormido. ¿Por qué lo haces?». Su tono reverberaba con una tristeza que me heló la sangre. Era como si hablara no solo a mí, sino a algún conocimiento ancestral que había permanecido oculto en el fondo de mi ser. Al mirarla fijamente, una epifanía me acarrió un nuevo terror. La sombra no era solo un adversario, era un guardián de un secreto. «No comprendo», le respondí, la voz apenas un susurro cargado de incertidumbre. «Solo busco la verdad sobre mi familia». La figura se inclinó hacia adelante, como si finalmente pudiera entenderme. «La verdad tiene un precio, niña de sangre antigua. Debes decidir si estás dispuesta a pagarlo». La tensión en el aire creció, casi vibrando con electricidad. Podía sentir que estaba en una encrucijada, un punto sin retorno. Mateo tomó mi mano, dándome un ínfimo alivio en medio de la tormenta. «¿Y si la verdad es más oscura de lo que imaginamos?», preguntó, y pude ver la desesperación en su mirada. ¿Qué elegiría yo? En ese instante, todo lo que había vivido y sentido brotó como un torrente. Las voces, el pozo, mis visiones de la abuela. No podía ignorar nada de eso. El aire se tornó espeso, casi peligroso. «Suficiente»,
grité con fuerza, decidida a enfrentar la oscuridad que me envolvía. Si la verdad tiene un precio, estoy dispuesta a pagarlo. Las palabras salieron de mi boca como un juramento que dejaba caer un peso profundo. Al pronunciarlo, la sombra se desvaneció momentáneamente. Sentí un vacío a mi alrededor, y entonces algo brilló en el fondo de la oscuridad. Un destello dorado se encendió, iluminando el lugar en medio del crujir de las ramas y el canto lejano de la voz. «Entonces prepárate», advirtió el ser, «porque lo que viene cambiará tu vida para siempre». A medida que esa luz dorada se hacía más intensa, imaginé que estaba a punto de revelar antiguos secretos. Ante mí se materializaban imágenes, el altar del bosque, el pozo, rituales pasados que se entrelazaban con el presente. Mi familia había estado atrapada en un ciclo, y yo era la clave para romperlo. Entonces la visión se desvaneció y la sombra volvió a estar frente a nosotros, pero había algo diferente en su porte. «El tiempo ha llegado. Tus pasos te han llevado aquí, y aunque el camino será oscuro, tendrás la fuerza para enfrentarlo. Pero recuerda, el camino a la verdad no siempre es seguro». De repente, el aire cargado de presagios desapareció y aquella figura oscura se desvaneció entre las sombras. «¿Qué acaba de pasar?», pregunté, mi mente girando con la confusión. Mateo se volvió hacia mí, sus ojos reflejando la incertidumbre. «No lo sé, pero es evidente que estamos en el corazón de algo antiguo aquí. Pero lo importante es que hemos sobrevivido, al menos por ahora». Cuando comenzamos a avanzar, el murmullo del bosque se intensificó, como si estuviera vivo y vigilante. Aunque había escapado del peligro inmediato, la noción de lo que había enfrentado y las sombras que aún acechan dejaban una inquietud peligrosa en el aire. Mientras caminaba, no podía quitarme la sensación de que, aunque había tomado la decisión de buscar la verdad, las respuestas venían acompañadas de más preguntas. ¿A qué fuerzas había despertado? Y, más importante aún, ¿qué tendría que sacrificar para descubrirlo? Nunca regresé a ese lugar, pero tampoco dejé de pensar en ello. Las historias que mi abuela jamás me contó se entrelazaban en mi mente, dejando un rastro de dudas que persistían. A veces, el pasado tiene una extraña forma de seguirnos, y no siempre es fácil escapar de las sombras.